Quedamos allí, Ok, profe. es que hoy con toda la lluvia de internet estaba un poquito deficiente. Ya me cambié de red porque acá en la casa les cuento, toca poner dos redes de internet a ver cuál funciona mejor. Cuando falla una, la otra da la mano. Bien, como les comentaba en la clase anterior, la Organización de las Naciones Unidas pues surge con ocasión de la Segunda Guerra Mundial y para consolidar estos hechos de paz, estos hechos de respeto mutuo entre los estados, entre las naciones y por supuesto para proteger el elemento humano de cada estado, pues básicamente se crea esta organización internacional. Esta organización internacional podríamos decir que es la única que reúne a la mayor parte de los estados del mundo. Los demás sistemas son regionales. La Organización de los Estados Americanos es regional, la Unión Europea es regional, la Unión Africana es regional, la Liga China, la Liga Europea. Todos estos son sistemas regionales que tienen casi un propósito muy similar, no todos, pero manejan algunas aristas de lo que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, ella es la más importante y podríamos decir que en últimas es en redundancia del bien común que se denomina la paz mundial. Hablábamos del Consejo de Seguridad y creo que quedamos en una pregunta y era los cascos azules, ¿quiénes eran? Y si hacían parte del ejército de las Naciones Unidas. Lo primero que hay que aclararles, o a lo primero que vamos es, las Naciones Unidas no tienen un ejército propio, no tienen personal, no tienen esa representación militar y por eso se construye a través de la cooperación de los demás estados o de todos los estados que hacen parte de las Naciones Unidas. Eso el sistema, ¿cómo funciona? Cada uno de los estados, en el marco del acogimiento a la Corte, al Estatuto, es decir, a la Carta de las Naciones Unidas, y también, por supuesto, basados en tratados internacionales, se comprometen a disponer de sus fuerzas militares en caso de que la Organización de las Naciones Unidas lo requiera. ¿Y cómo está esa disposición? Pues bien, simplemente en el caso de que la organización, a través del Consejo de Seguridad, que es quien maneja, por supuesto, el tema de militar, pues va a requerir sus fuerzas en la medida en que lo necesite. ¿Qué fuerzas? Las que ellos dispongan. ¿Qué ofrecemos? Por ejemplo, Colombia ofrece su fuerza Policía Nacional, ofrece la Fuerza Naval, que es la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y, por supuesto, el Ejército Nacional. Entonces, en el evento en que el Consejo de Estado Mayor, que era el que veíamos en la clase anterior, que es quien determina, no determina, sino que es la parte militar del Consejo de Seguridad, pues va a disponer que se llame, por ejemplo, 20, 30 soldados del Estado colombiano, pero no para hacer un tipo de enfrentamientos, sino que también es para colaboración. No sé si ustedes hayan visto aquí en Florencia y tal vez sí unas camionetas que dicen UN, son camionetas de la Organización de las Naciones Unidas y tienen representaciones en Colombia. Es decir, la ONU demanda, por así decirlo, la, el alistamiento de varios contingentes. Por ejemplo, hace poco llamaron a un contingente de Argentina y un contingente de España y un contingente de, no creo que esos dos por ahora. Y ellos que llegan, ¿qué hacen? Cuando llegan estos funcionarios, estos miembros del ejército, que también pueden ser los miembros de las fuerzas nuestras, llegan, los consolidan y los empiezan a distribuir por todo el Estado colombiano. Los argentinos y los españoles vienen es como miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que son miembros activos del Ejército Nacional allá, pero vienen a prestar aquí todas las misiones que tengan que ver con Naciones Unidas. ¿Cuáles? Pues todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el sistema de los acuerdos finales de paz, lo que tenga que ver con temas humanitarios. Entonces ellos vienen a desarrollar otro tipo de labores aquí. Ellos no vienen, no es que armen un ejército para hacer enfrentamientos guerrísticos y apoderarse de un estado o para retribuir el orden social y jurídico en determinado territorio. No, pues hasta ahora no. En cualquier evento podría disponer de las fuerzas militares, pero realmente no va a pasar porque cada estado es soberano. Y como cada estado es soberano, pues simplemente no va a haber ese tema de incursión por parte de las Naciones Unidas para el restablecimiento del orden público. Por lo menos hasta ahora no lo ha hecho, lo puede hacer, pero está dentro de sus herramientas para preservar la paz mundial,
pero pues obviamente se manejan mucho las distancias diplomáticas, es decir, el respeto entre las naciones y entre los pueblos y finalmente entre los estados, y por eso pues tal vez es que funciona de esta manera y no como pensaríamos que tal vez se haga en forma distinta. Los cascos azules son miembros de los ejércitos de otros estados, pero también tienen más una misión humanitaria. Por ejemplo, cuando hay desastres naturales, lo que hacen los cascos azules es ir a prestar su ayuda desde lo que saben, desde la idoneidad de su preparación académica. Entonces, alguno académica o de instrucción, porque por ejemplo la defensa civil nuestra es de las mejores que hay a nivel mundial. ¿Para qué? Para encontrar en medio de los escombros sobrevivientes cuando es el caso de un terremoto. Nosotros nos especializamos cuando fue el terremoto en Armenia y en Pereira, más o menos en los 90s, y eso hace precisamente que nuestras fuerzas disponibles en esa materia, bomberos y defensa civil, sean de los mejores preparados y por eso nosotros por lo general mandamos estas fuerzas disponibles a donde no las requieran. Y eso también se hace a través de la ONU, ellos son cascos azules. Y en otros, pues simplemente son cascos azules, como en el caso de, de, de Ruanda, que van simplemente evidentemente, a prestar su ayuda humanitaria. Como les explicaba en la clase anterior, lo que buscaron en ese momento era rescatar a las mujeres y a los niños, población en peligro, por supuesto, y que debía ser protegida de especial protección. Entonces, esa básicamente la misión es una misión humanitaria. Debemos entender que en cualquier momento podría necesitarse de estos militares para cualquier tipo de enfrentamiento, pero como les explico, dentro de los poderes de la organización están, pero no hay ninguno que diga que podrán recuperar el orden público de un Estado. Podrían hacerlo a modo de intervención para defender la población. Sin embargo, pues por el tema de soberanía es bastante complicado que lo hagan. En algún momento, por ejemplo, se refirieron a la necesidad de ingresar al territorio venezolano, pero eso realmente dista mucho de la realidad porque recuerden ustedes que en el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU está Rusia. Rusia, como uno de los aliados de Venezuela, pues por supuesto no es que no vaya a permitir una incursión, sino que cada quien se va pisando las mangueras, como decimos ahí, entre bomberos no se pisan las mangueras, y es que ellos precisamente no van a hacer este tipo de enfrentamientos a aquellos que pertenecen al Consejo Permanente, porque eso obviamente tendría sus consecuencias jurídicas, eventualmente históricas y políticas. Entonces, bueno, eso por ese lado. Eso lo veremos ya cuando estemos en el Consejo de Seguridad, veremos cuáles son las funciones del Consejo de Estado Mayor. Son mínimas, pero están allí, y veremos también que está compuesto el Consejo de Estado Mayor precisamente por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, 15, los cinco ejércitos de los 5 estados permanentes, más los 5 de los no permanentes, más por supuesto todos los que hacen parte de las Naciones Unidas, es decir, ¿quiénes hacen parte? Los miembros. ¿Quiénes son miembros? Los amantes de la paz. ¿Y quiénes son los amantes de la paz? Los que han hecho su acto de ratificación, es decir, a la Carta de las Naciones Unidas se van vinculando los estados que van queriendo, por supuesto, hacer parte de esta organización. Dentro de esos organismos principales tenemos al Consejo Económico y Social, que ya es otro. El Consejo Económico y Social tiene una función muy importante, y es que es el que fomenta la cooperación entre los estados. ¿Y cómo lo hace? Se proyecta a través de distintos fondos y programas. Fondos como el PNUD, fondos como ONU Habitat, ONU Mujer, la FAO, la UNODOC, programas como el del Banco Mundial, como el del Fondo Monetario Internacional, como, ¿qué más podría decirles? Como, por ejemplo, la Aeronáutica Internacional, que es la que dispone todas las medidas de seguridad en los aeropuertos. Está también la UNESCO, entre otras. Son más o menos 16 agencias, fondos y programas, más los que quedan, que son adscritos a la ONU, que son muchos, son bastantes, y por eso ustedes cuando estén en el análisis de las organizaciones internacionales, es decir, cuando ustedes vayan a preparar su exposición, lo mejor es que vayan al esquema de la ONU y vean todas estas organizaciones internacionales que tienen, pues, si alguna les llama la atención, tenemos la Unión Postal, por ejemplo, la Unión Postal Internacional, que la maneja el sistema de correos a nivel internacional. Entonces hay ciertas disposiciones comunes para todos los estados en cuanto a estos temas, y eso salen, por supuesto, como actos unilaterales de cada una de estas organizaciones. El hecho de tener todo ese compendio de organizaciones, agencias, fondos y programas dentro de la ONU, pues significa y redunda en un beneficio para el Estado.
¿En qué manera se traduce? Se traduce en cooperación. ¿Cómo? Pues cada programa tiene, por supuesto, unas representaciones a veces en cada uno de los estados. Por ejemplo, ustedes aquí han visto ACNUR, por ejemplo. Aquí tenemos ACNUR, que es el sistema para refugiados, y eso tiene que ver con el desplazamiento interno. El ACNUR es más para el desplazamiento internacional entre los estados, pero también, por supuesto, tienen que cumplen algunas funciones aquí. El PNUD con desarrollo sostenible a nivel estatal, entonces prestan programas de seguridad para salubridad pública, algunos prestan apoyo para la construcción de viviendas y dotar de una vivienda digna a cada una de las personas que más lo necesitan dentro de un territorio. El acceder al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, implica, por supuesto, la posibilidad de acceder a créditos, en donde el Estado, por supuesto, después va a pagar con bonos, va a pagar intereses, es decir, es como el sistema de crédito y de financiación para los Estados. Entonces es muy importante en esa medida pertenecer a las Naciones Unidas. Redunda en muchos beneficios para el Estado. Todas esas políticas públicas que ustedes ven, como por ejemplo, a ver qué les señalo como política pública, el manejo de esta pandemia, el manejo desde el punto de sistema de salud de la pandemia, los protocolos y los esquemas de bioseguridad, el tema del triage, cuando llega alguien a hacerse cualquier examen médico, es precisamente el sistema de manejo, por así decirlo, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros no nos inventamos nada, son políticas públicas que llegan a los estados las acogen, no vienen como una orden de la Organización Mundial de la Salud, sino son recomendaciones, y esas recomendaciones, que a veces también se vuelven resoluciones como actos jurídicos unilaterales, pues son de toma por parte de los estados que por supuesto decidan cumplir con estas disposiciones. Como nosotros pertenecemos a la ONU, también tenemos un tratado con la Organización Mundial de la Salud, pues hemos venido manejando la pandemia conforme pues las disposiciones de esta organización internacional. No significa que estemos obligados a cumplirlos, es decir, que es que la Organización Mundial de la Salud emite una resolución y que tiene que cumplir el Estado. Tenemos, por orden del Pacta Sunt Servanda. Sin embargo, eso da hasta donde nuestra discrecionalidad y nuestra soberanía. Es decir, que en algún momento podría distanciarse uno de esas decisiones, por supuesto comprometiendo la responsabilidad internacional, porque por encima de todo esto está la soberanía. Les decía, el sistema funciona de la siguiente manera. Todas las leyes nacionales, algunas vienen originadas en el derecho internacional. Entonces, estas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo aterrizan en el Estado colombiano? La Organización Mundial de la Salud dispone, por ejemplo, no sé, emite una resolución para para manejo protocolario de una persona que debe ser atendida por COVID. Ese protocolo llega al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones es el filtro con el Estado colombiano. Llega por allí y el Estado colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, le va a disponer esa misma decisión a el Ministerio de Protección Social. ¿Y el Ministerio de Protección qué hace? Pues emite una resolución para que la cumplan las EPS, las IPS, las ESES, todos aquellos que sean red prestadora de salud. Entonces, veamos pues que en ese sistema viene una orden del derecho internacional, pero nosotros tenemos que darle legalidad a los actos, porque si no, ¿cómo los cumplimos? Es decir, nos quedaríamos nosotros sin las herramientas, y es que por norma de la convencionalidad muchas cosas no pueden llegar de un solo totazo, sino que, por supuesto, requieren un procedimiento ajustado a derecho dentro del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, cuando nosotros pasemos al siguiente tema, después de hoy hablar de las fuentes y las características, veremos que la incorporación de una norma del derecho internacional tiene que llegar al Estado colombiano. ¿Y cómo llega? A través de leyes. ¿Cómo llega? A través de reglamentaciones jurídicas. Y esas reglamentaciones, por supuesto, son las formas en cómo se manifiesta una entidad. Recuerden que las entidades, personas jurídicas, no tienen voz. Como no tienen voz, la forma de expresarse jurídicamente una entidad del Estado es a través de actos administrativos. Actos administrativos que se llaman resoluciones, actos administrativos que se llaman decretos, actos administrativos, estamos hablando de los decretos administrativos, no los decretos legislativos. Actos administrativos que pueden llamarse memorandos, entre otras disposiciones que debe tomar el Estado colombiano. Entonces, esa incorporación tiene que ser
de esa manera y precisamente para no tener que aplicar las disposiciones de tajo en el Estado colombiano. Eso por un lado. Bien, entonces ese Consejo Económico y Social, como les decía, siendo el organismo que maneja, o más bien al que están adscritas todas estas agencias, fondos y programas, pues es quien maneja las estadísticas. Estadísticas en donde, por ejemplo, muchas veces nosotros salimos mal librados, y no solamente con el Consejo Económico y Social en el tema de las asambleas generales de la ONU, sino también, por ejemplo, con la UNODOC. Con la UNODOC, por ejemplo, el tema de las erradicaciones aérea. Estas fumigaciones, por supuesto, hacen parte de un esquema de combate, de las formas de combatir, por supuesto, el tema del cultivo, de los cultivos ilícitos. Nosotros hacemos una batalla de empezar a hacerlo de forma manual, precisamente para evitar estas fumigaciones aéreas. Pero eso, por supuesto, en las estadísticas nos deja mal plantados porque no alcanzamos a cubrir todo el territorio nacional y no alcanzamos a cubrir algunos lugares en donde todavía se sigue haciendo este tipo de cultivos. Eso, por supuesto, va a reflejar que en las estadísticas Colombia resulte no muy efectivo la droga y el delito, en ese sentido, porque son muchas las aristas de cómo combatir la droga y el delito. Es decir, también el tema del sobrevuelo, el tema del control y dominio por los mares territoriales del Estado colombiano, son muchas las formas, pero eso para que nos hagamos la idea de un ejemplo. Entonces manejan las estadísticas y viene a liberar informes, y esos informes, por supuesto, llegan al Estado y también significan el reflejo de ayudas internacionales. ¿Qué pasaría? Eventualmente Colombia, por ejemplo, tiene muchos acuerdos con Estados Unidos, que es el aliado más importante en este tema, y lo veíamos viendo cuando teníamos problemas, por así decirlo, un problema interno más agudo que el que tenemos ahora con los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Recibíamos muchos aportes de Estados Unidos a través de tratados internacionales para cumplir con lo nuevo. Cuando llegó Trump, a Trump realmente las relaciones del derecho internacional poco o no mucho le interesaron, es decir, que dejamos de recibir ciertos beneficios de Estados Unidos en el marco de los tratados internacionales, por supuesto, derivados de todo este esquema internacional que es muy voluminoso. Entonces ahí para que nos vayamos haciendo una idea. El último de los organismos es la Corte Internacional de Justicia. Yo solamente les estoy haciendo un bosquejo porque cuando volvamos a la Organización de las Naciones Unidas veremos la carta y veremos precisamente cómo es que funciona. Pero básicamente para que ustedes se hagan una idea, la Corte Internacional de Justicia es la organización judicial de las Naciones Unidas, o es la única corte que tiene competencia internacional, por así decirlo, para decidir los litigios entre los estados. Esa es su facultad única. Funciona en dos vías, como un órgano de controversia y como un órgano consultivo. Como un órgano de controversia, pues significa que los estados van a someter a su jurisdicción y a su decisión cualquier eventual inconveniente que surja judicialmente entre ellos. Esa es una instancia a la que se espera no llegar por parte de algunos estados, porque para eso existe la solución de conflictos de manera pacífica, que está en la Carta, y está establecido allí la mediación, la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, todos los mecanismos válidos para solucionar un conflicto entre estados. Entonces, lo primero que se les recomienda a los estados es conversen ustedes a través de vía diplomática, miren a ver cómo pueden llegar a un arreglo. Si no pueden, entonces llamen a un conciliador. Si no pueden, pues llamen a un árbitro, pues para que les resuelvan. Si es que no está derivado, por supuesto, del tratado internacional. Si no ha derivado de esa posibilidad de solución del tratado, pues entonces busquen otros mecanismos precisamente para evitar no solo llegar a la Corte Internacional de Justicia, sino que entrar a cumplir. Esa es una de las cuestiones que nosotros dejamos de lado cuando tuvimos el tema con Nicaragua, y es que la Corte tiene un estatuto propio. Ese estatuto propio significa que yo rubrico, es decir, me afilio, ratifico, manifiesto el consentimiento en someterme a la jurisdicción de la Corte. Pero cuando llega el proceso, es decir, cuando llegan y me demandan, cuando va a Nicaragua y lo demanda, entonces para ser más prácticos, va a Nicaragua y lo demanda, entonces la Corte viene con sus magistrados, sala plena y le pregunta al Estado colombiano.
Por supuesto, todo esto a través de vías diplomáticas. ¿Esto qué significa? Pues a través de escritos que le llegan a la Cancillería. Le preguntan al Estado colombiano si permite que la Corte Internacional asuma esta competencia. Y Colombia dice, sí, estamos de acuerdo que asuma la competencia de la Corte Internacional de Justicia. ¿Eso qué significa? Que obviamente cualquier tipo de decisión que tome, pues yo la voy a respetar como Estado y la voy a cumplir dentro de mi territorio. Porque eso precisamente se trata estas cuestiones. Y es que pegado el derecho internacional al principio de la buena fe, que es preponderante en este sistema jurídico de vinculación, pues yo tendría que cumplir con la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Entonces la Corte Internacional tiene competencia para decidir un litigio en el que los estados hayan decidido someter a su decisión cualquier tema judicial. Ojo, esto no dista para que eventualmente, si no se acepta la competencia, pero pertenezco al estatuto, escuchen bien, si no acepto la competencia, pero pertenezco al estatuto, es decir, si yo he ratificado el hecho de vincularme a esta entidad, pues significa que también puede decidir. Y significa que van a seguir el procedimiento algo así como en penal con el reo ausente, es decir, no está presente, se le designa, por supuesto, una defensa, pero esa defensa, por supuesto, no será la misma que se haga en forma directa por parte del Estado. Entonces, en esa medida también lo vincula a la decisión, pero no va a estar presente. Entonces, en últimas, queda uno como maniatado. ¿Por qué? Porque si yo ya ratifiqué el estatuto, pues significa que estoy asumiendo el hecho de que resuelva cualquier litis contra otro Estado. Eso en cuanto a la parte controversial. Y también tiene una fase consultiva. La Corte Internacional sirve como órgano consultivo. ¿Consultivo para quién? Para los Estados. ¿Qué pueden hacer los Estados? Ir a preguntarle. En términos prácticos, le mandan el oficio diciéndole que le emitan un concepto relacionado con un tratado que existe entre Colombia y Nicaragua. Esas son las partes, ¿no? También pueden acceder a la Corte las agencias, fondos y programas de la ONU como órgano consultivo, las 16 que existen. Eso, por supuesto, implica el hecho de que opine sobre ciertos temas desde el punto de vista jurídico, por supuesto, acudiendo a las normas del derecho internacional de las que vamos a hablar ahorita. En ese sistema, pues, por supuesto, puede emitir un concepto que podrá ser aplicado por los estados a fin de dilucidar respecto de los alcances o de los efectos jurídicos que considera la Corte tiene cierto tratado internacional. Entonces, allá pueden acudir precisamente para que les resuelva. Es como la sala de consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado, algo así. Bien, ese, grosso modo, es el sistema que funciona desde 1945. Ahí falta el Consejo de Administración Fiduciaria, pero como les decía, dejó de funcionar en el 94, cuando ya algunos estados lograron emanciparse, no tanto, sino liberar su economía, y precisamente ese aspecto del Consejo de Administración Fiduciaria quedó de lado. Pero este es el sistema, yo le doy la palabra a Laura, ese sistema funciona y ha venido siendo importante en la medida en que ha evitado a través de sus organismos principales, todos son principales, no hay subsidiarios, a través de sus organismos se logren consolidar ideas de mantener la paz y el equilibrio entre los estados, precisamente a fin de evitar que haya quebrantamientos de la paz, como lo veíamos en los 4 propósitos y en los 7 principios que hacen parte del artículo 1 y del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Laura, señora. Profe, es que no alcancé a apuntar bien. Primero digo que la Corte Internacional es un órgano consultivo y consultivo, eran dos cosas. ¿Me puede recordar la primera? Porque ya la entendí, pero no alcancé a apuntar. Te escucho entrecortado, Laura. Que repita cuáles son las funciones de la Corte, que son 2, ¿sí? ¿No? Sí, señora. Señora. Ok, bien. La función sirve como órgano de controversia, es decir, esa es la primera función. Y la segunda como órgano consultivo. Entonces, a través de la función de controversia decide la litis, es decir, decide un asunto que se ponga en consideración, y a través del órgano consultivo sirve como órgano asesor, o más bien emite un concepto para los estados que le pregunten sobre el alcance o la interpretación más bien que le da la Corte a determinado asunto que derive de los estados. ¿Sí? Entonces, el primero es como órgano consultivo, el otro como contencioso, también se denomina. Primero órgano contencioso, segundo
órgano consultivo. Contencioso o controversial. Bien. Eso en cuanto a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces eso nos trae a la época moderna. Ahorita puedes cerrar el micrófono, por favor. Eso, gracias. Eso nos trae a la época moderna. Desde 1945, las relaciones de derecho entre los estados se manejan en un orden de respeto y de igualdad soberana. Que si bien ustedes escuchan en la televisión, perdón, ven en la televisión, porque escuchar en la televisión a menos que no quieran ver, pero es una redundancia. El ver en televisión, por ejemplo, cuando ustedes se refieren, por ejemplo, a algunos estados, asuntos de otro estado, por principio del derecho internacional no se debería hacer, ¿cierto? Así como yo no me debo pasar un semáforo en rojo, así como yo debo pasar por la cebra, pues también implica que los estados no deben intervenir en asuntos internos de otro estado, eso está clarísimo. Sin embargo, lo hacen, pero no pasa de ahí. Entonces, a veces nos botan cortinas de humo de, voy a empezar un enfrentamiento, así como dice el de Venezuela, y voy a no sé qué, y el imperio yanqui. Esos son simplemente vociferaciones que no generan una amenaza para los estados, es decir, en tanto los otros estados no lo tomen como amenaza. El hecho, por ejemplo, de que nosotros no le hayamos cumplido a Nicaragua podría desencadenar en algún momento en que Nicaragua decida tomar las armas y apoderarse del territorio que le concedió la Corte Internacional de Justicia. Pero hasta ahora no se hace porque somos estados hermanos, porque compartimos aguas territoriales, porque realmente no es intención generar, por así decirlo, un caos mayor. Somos estados que se mantienen dentro de un ámbito de tranquilidad porque es que nosotros también dependemos de otros estados. Y esa dependencia, por supuesto, implica el margen de relaciones de cooperación entre esos estados, de amistad entre esos estados. Por ejemplo, no sé si ustedes lo vieron en las noticias, pero Rusia ofreció entregarle cierta cantidad de dosis al Estado colombiano de la vacuna. Colombia, ¿qué hizo? Esperó que Estados Unidos también hiciera su vacuna. ¿Para qué? Porque nosotros somos de los primeros beneficiados cuando llegue la vacuna de Estados Unidos, es decir, de los primeros estados, como estado, estamos hablando como estado. Nosotros aquí en Caquetá no, pero como estado será los primeros que lleguen. Entonces, precisamente el hecho de habernos entregado en ese orden de ideas de no habernos entregado, más bien de haber esperado, significa que nosotros somos más aliados de Estados Unidos que de Rusia. Entonces, en ese mantenimiento de las relaciones diplomáticas, pues hay que tener mucho cuidado con lo que hacen los estados. ¿Por qué? Porque no se puede tampoco romper relaciones con un estado, porque es lo más peligroso que hay. ¿Por qué? Porque yo quedo como en un tema de enemistad y podría generar ciertos conflictos. Alguna vez el presidente Maduro dijo, voy a romper relaciones con el Estado colombiano porque está vendido al Estado yanqui. Ese rompimiento de relaciones jurídicamente no es viable para el Estado de Venezuela y no es viable para el Estado colombiano. El hecho de que nosotros rompamos relaciones económicas significa que todos los tratados internacionales tendrían que entrar en un estado de suspensión. Y eso jurídicamente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo tendría que ir declarando, eso se llama la declaración de la terminación, es decir, para yo poder terminar un tratado, yo lo puedo terminar, por supuesto, pero tiene que haber consentimiento de un acto unilateral que se llama el acto de denuncia. Eso significa que yo denuncio el tratado, manifiesto por qué no lo puedo cumplir o por qué no lo va a seguir cumpliendo, y a partir de cierto evento, algunos tratados lo traen, dice que en caso de terminarse el contrato, las relaciones estarán terminadas un año después o 6 meses después. Si no lo dice, pues se entiende, por supuesto, que pueden ser de ipso facto o como lo dice la Convención de Viena 2 años después. Entonces, toda esa realidad jurídica tiene que ajustarse también al ordenamiento nacional. No es tan simple como decir, yo no vuelvo a mandarle petróleo a Colombia. Sí, pero tiene un tratado. Ojo, no hay cómo hacérselo cumplir, porque no hay. Yo no puedo ir a mandar, no puedo mandar a mi ejército para que vaya y me traiga el petróleo allá, no. Si no nos quiere mandar más petróleo, pues significa, por supuesto, que las relaciones están siendo quebrantadas y que jurídicamente lo procedente sería ir a quejarnos al Consejo de Seguridad y que el Consejo de Seguridad, por supuesto, emita una resolución que sea con la responsabilidad colectiva de que, por ejemplo, Argentina rompa no le envíe más querosene, por ejemplo, a Venezuela, o que Bolivia se distancie, por supuesto, de las relaciones jurídicas globales que tenga, que no vuelvan a llegar aviones, es decir, que le hacemos el cerco, el CHAI internacional que yo denomino, porque ese CHAI internacional pues significa, por supuesto, que usted va a quedar aislado del mundo estatal.
Bien, eso, entonces eso para que vayamos viendo el reflejo de lo que es la dimensión del derecho internacional. No es cierto que hayan disposiciones que se aplican y de una vez llegan. Sí lo hay en materia laboral, pero eso lo veremos cuando estemos en el artículo 53, convenios de la OIT, que descansan en la legislación nacional a través de la norma de la convencionalidad y por supuesto algunos del derecho internacional humanitario, pero eso en caso de que haya conflicto interno armado, si no, pues no aplica. Bien, eso para no confundirlos más. Ustedes, ahí cerramos el tema de lo que es la época moderna, cómo es que nos venimos manejando, como les decía, desde el 45 hasta acá. Han habido contrapunteos entre los estados, pero nada que levantado la pasada a punto de llegar a una tercera guerra mundial, y eso precisamente no es que lo hagan las Naciones Unidas, sino que lo hacen también la voluntad de los estados. El hecho de ser progresistas en la medida de no pensar en generar una guerra, pues significa que nos mantenemos ahí. ¿Cómo se manejan hoy en día las relaciones entre los estados? Vuelvo y les digo, voluntad propia, de acuerdo a conveniencia política, de acuerdo a conveniencia económica, de acuerdo a una conveniencia social, un orden equilibrado, un orden justo, las decisiones en cada estado la toman sus jefes de estado, pero pues nos manejamos como a través de vías diplomáticas y en ese orden de ideas pues así como que está tranquila la cosa. Mire, por ejemplo, les voy a contar antes de terminar esto y ya para que veamos que del 45 acá lo único que ha pasado es el surgimiento de relaciones de cordialidad entre los estados, algunos no, otros estados quieren nacer, quieren surgir, no es tan sencillo, no es tan sencillo porque, por ejemplo, Cataluña está con ganas de surgir como Estado, España no se lo permite porque el territorio es español y la soberanía es española, pero el pueblo ya se le preguntó en un referéndum si querían ser independientes, dicen que sí, pero pues bueno, falta ver, falta ver. En el Medio Oriente pues también vienen con sus problemas, y es que realmente, por ejemplo, Palestina surge como Estado, algunos no lo reconocen, Israel dice no, no es Estado, no. Entonces por allí hay problemas todavía para el surgimiento de Estados, porque ya el territorio, por así decirlo, está como repartido, ¿cierto? Es como si nosotros nos fuéramos a apropiar de un pedazo de terreno aquí en el municipio, pues tendríamos que ir a hacer invasión, ¿no? Pero reconociendo, por supuesto, que el territorio es del municipio de Florencia y que no hay más que repartir. Ya si el municipio nos vamos, invadimos y nos reconoce como barrio, buenísimo, porque ya me quedé con el pedacito, el municipio me lo reconoce, pero eso es un orden más o menos similar por ocupación y por posesión, que es una forma de adquirir el territorio. Pero les decía, en estos casos, por ejemplo, de conveniencia del derecho, o más bien como se viene aplicando el derecho internacional, los estados se mantienen en un orden de tranquilidad porque ellos mismos así lo han convenido y así lo han determinado y más bien están tranquilitos. En algún momento se puede presentar un enfrentamiento, pero vamos a ver cuáles serían esas características de un enfrentamiento mundial. Bien. Yo algo les iba a decir, cierto, que yo empecé iba a decir antes de cerrar, pero ya se me fue la paloma de creer lo que les iba a contar de un caso. Era un caso que les iba a contar, pero ya se me olvidó. Bueno, de pronto ahorita me vuelva a la memoria. Entonces yo, no sé, como que pienso una cosa, luego voy para el otro lado, entonces por eso tienen que estar muy pendientes porque se perdieron y a esta hora, mortal. Yo me acuerdo que, yo no sé si fuera que yo quedé marcada, pero les cuento acá paréntesis. Cuando hice la especialización en el externado tenía un profesor de políticas públicas, no, de acto administrativo. Se llama, es de apellido Expósito, no me acuerdo el nombre. Ese docente llegaba y se sentaba con un montón de libros encima del escritorio y empezaba a buscar de un lado, del otro, y era impresionante, muy pilo, muy pilo. Debe ser que somos más pilos que pensamos en varias vías. Y él empezaba a hablar y como que uno decía, pucha, si usted no se conecta y se pierde en un pedacito, termina pensando que la ley 80 del 93 es la única que hace parte del estatuto de contratación. El señor iba, venía, volvía y tenía uno que estar ahí como pendiente. Yo creo que a ustedes también les pasa lo mismo conmigo. Y les pido que en algún momento si se pierden, me pregunten, porque pues ¿cómo les explicará? Ante la falta de linealidad con los temas, porque los conozco todos, entonces yo voy y vuelvo, porque es que hay muchas cosas que se tienen que conectar así necesariamente, porque si no estaríamos sesgados en algún punto, entonces cuando sesgamos el conocimiento, o sea, la parte que tenemos que hacer, porque es que estamos acostumbrados a un método de aprendizaje, ¿cómo les explicará? Lineal, ¿sí? Y yo no tengo esa linealidad, entonces el lineal es donde ustedes le dicen, mire,
Vamos a escribir el concepto de los sujetos del derecho internacional. El sujeto del derecho internacional es tal, ¿qué es Estado? Y empiezan como a dar como ciertas instrucciones que usted ahí va tranquilito, porque le van conceptualizando, porque le van diciendo qué es y hasta ahí llega. Pero cuando el docente habla, como yo, pues uno a veces como que no sabe ni qué escribir, porque no tiene claridad de qué escribir, ¿cierto? Precisamente para eso tienen todas esas herramientas jurídicas que yo les envié, de académicas que están en la plataforma de Teams, y todo eso que yo estoy diciendo está ahí. Y al cabo del tiempo se van a dar cuenta que todo lo que estoy diciendo está en la Carta de las Naciones Unidas y vamos a irlo tocando muy seguido. Entonces, a mí me parece que es más práctico cuando le hablan a uno. Me parece que, si bien usted no escribe, sí le va quedando en la memoria algunas cosas. Pero eso depende del método de aprendizaje de cada uno. Nosotros tenemos varias formas de aprender. Una forma visual, entonces es viendo. Una forma de escucha, que eso se llama, ¿cómo es que se llama? Bueno, la del oído, es que somos escuchas, entonces si yo escucho, entiendo, y otra forma que es física, que es tocando. Pero pues obviamente aquí, pues esa parte no funciona porque no hacemos alfarería, pero sí hay dos métodos y es uno escribiendo y el otro simplemente escuchando y haciendo algunos apuntes, cuadros sinópticos. Yo pienso en cuadro sinóptico, yo personalmente, a lo largo de estos 37 años que tengo y desde que estudié no tanto en la libre, sino más bien después en mi vida académica, me he vuelto más simple al momento de escribir. Entonces, para no escribir todo. Yo me acuerdo que tenía una compañera que escribía tanto que doblaba las hojas hacia arriba, porque escribía absolutamente todo. Y esa era la de los apuntes y nunca nos los prestaba. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a tratar de continuar. Cerrando el paréntesis, ya hablamos un poco de lo que es esa época moderna. Ya entendemos realmente que los estados se manejan a voluntad, es decir, ellos mismos se acogen a los tratados internacionales, ellos mismos por el principio del pacta sunt servanda cumplen y por el principio de la buena fe cumplen. Y si se quieren distanciar de ese cumplimiento, lo pueden hacer. Ya lo veremos cuando estemos en las causales de terminación, liquidación y suspensión de los tratados internacionales, que eso es un tema bastante complejo porque es muy teórico. Tenemos que saber cuándo se termina, cuándo se suspende un tratado internacional y en virtud de qué. Porque ese principio del pacta sunt servanda tiene unas excepciones que vamos a ver, que son la excepción física, la imposibilidad física, la imposibilidad moral y la rec sic stantibus. Entonces ahí nos vamos a complicar un poquito. Entonces, pendientes. Ahora vamos a hablar de unas, bueno, aquí yo no me acuerdo si tengo las características, pero vamos a empezar por las fuentes. Permítanme un segundo, yo veo aquí está esto, ya las puse. Que no les vayan a bailar los ojos allí. Vamos a repasar por acá. Ya hablamos de las normas, no, pero ahorita hablamos en las fuentes. Vamos a hablar un poco de las características del derecho internacional público. Esas características del derecho internacional público pues van a permitirnos conocer ciertas estructuras alrededor de esta forma de aplicación del derecho internacional. Lo primero que tenemos que decir es que como característica, la primera, es que el derecho internacional público carece de órganos descentralizados. Carece de órganos descentralizados. El hecho de que carezca de órganos descentralizados significa que no tiene descentralización. Me explico. Ustedes hasta ahora están viendo derecho administrativo. Pero en derecho administrativo una de las explicaciones básicas es que existe un nivel central compuesto por el presidente, vicepresidente, ministerios, superintendencias, departamentos administrativos sin personería jurídica, ¿cierto? Y que existe un nivel descentralizado y que ese nivel descentralizado funciona a través de tres vías: la descentralización por colaboración, la descentralización territorial y la descentralización por servicios. Eso lo van a ver y cuando lo vean con la doctora Gina, creo que es la profesora de Derecho Administrativo, pues entenderán
que para que haya descentralización significa que tiene que haber centralización. La descentralización significa que el Estado, y esto ahorita les voy a explicar, primero les explico esto para que luego me entiendan. El Estado descentraliza sus funciones principales. ¿Y cómo las descentraliza? A través de los órganos que tiene. En Colombia, ¿cómo se descentralizan las funciones administrativas? Porque estamos hablando del Ejecutivo, no del Legislativo ni del Judicial. ¿Cómo se descentraliza? A través de los territorios que se llaman municipios, departamentos, y los distritos, ¿cierto? Es decir, que cada municipio, cada departamento viene a cumplir una función del Ejecutivo, es decir, de la presidencia, de los ministerios, y eso significa que está descentralizado, pero sigue cumpliendo con las funciones que le competen, no de manera autónoma, sino dependiente, por supuesto, del nivel central, porque el nivel central es el que le manda platica, porque el nivel central es el que le dice a través de los ministerios qué es lo que tiene que hacer. Los municipios son autónomos, los departamentos son autónomos en la forma de acomodar su presupuesto y en forma de manejarse, pero por supuesto la descentralización hace que la función estatal, por ejemplo, de cubrir el sistema de salud, se descentralice, que la función de cumplir, por ejemplo, con los impuestos, se descentralice, bueno, entre otras. La descentralización por colaboración, entonces ya viene, por ejemplo, notarías, viene el registro de instrumentos públicos, entre otras cosas, la ESE, en fin. Y eso significa entonces que cumplimos con a nivel prestación de salud, a nivel territorial, porque no lo podemos hacer a nivel global. Pues imagínense ustedes donde existiera un solo hospital, pues tendríamos que irnos todos para Bogotá a que nos atendieran allá. Y la descentralización por colaboración pues también tiene que ver con esa estructura jurídica, por ejemplo, de las universidades públicas, entre otras. Bueno, en fin, esas tres descentralizaciones van a hacer que se cumplan con ciertas funciones que le corresponden hacer al nivel central y que como tiene que suplir las necesidades del Estado, recuerden que la constitución política está la función primaria del Estado y es satisfacer las necesidades básicas ¿de quién? Pues del pueblo, de la población. Ahora bien, eso en el sistema del orden nacional para que me entiendan. Y cuando ustedes lo estudian allá con la doctora Gina y les boto una perla. En el DNP, en la página del DNP, encuentran la estructura del Estado diseñada de una manera espectacular, exquisita. Es muy bueno entenderlo porque ustedes pueden viajar de allí un documento que se llama Estructura del Estado. Y está, pero mejor dicho, explicadito, desmenuzado para que ustedes lo entiendan. Ahí les boto ese dato para que lo puedan consultar en Derecho Administrativo y les sirva como objeto de estudio en la página del DNP. Bien, a nivel internacional funciona de una manera muy similar y es, como no tiene descentralización, pues significa que si no tiene descentralización, no tiene centralización. Es decir, a nivel internacional carece de órganos descentralizados, claro, no tiene. A nivel administrativo no tiene, por ejemplo, la ONU representa, si bien se maneja a nivel de locaciones, no tiene quien le tome decisiones a nivel local o sistema regional. La organización se mueve a través de su sede en Washington, a través de la Secretaría, y la Secretaría queda ahí simplemente como un órgano de administración de las Naciones Unidas. No tiene centralización porque no hay un órgano emisor, por ejemplo, desde el punto de vista ejecutivo, que ordene a los estados qué es lo que se tiene que hacer. Y es que no se puede, porque cada estado es soberano. Entonces no hay quien le emita ese tipo de resoluciones. Hay recomendaciones, sí, pero no hay una que, por ejemplo, digamos, no sé, a ver cómo les explico. Vamos a eliminar el uso del tapabocas, Organización Mundial de la Salud, y que baje de la ONU y le mande a todos los estados y que todos los estados tengan que cumplir, como si pasa en la descentralización por servicios o en la descentralización por colaboración. Entonces no tiene esa representación centralista ni descentralizada. Ni a nivel ejecutivo no. Ahora vamos a nivel legislativo. Al nivel legislativo nosotros, ¿cómo funcionamos? Como Estado, tenemos un Congreso de la República, representantes y senadores. ¿Funcionamos descentralizado? No, allí no hay descentralización, porque hay un solo órgano emisor de las leyes. El único órgano que emite leyes en Colombia se llama Congreso de la República. Ahora bien, ahora en el espacio del derecho internacional, ¿hay un órgano emisor de leyes? No, no hay. ¿Por qué no hay? Porque el derecho internacional se nutre a través de las normas de la convencionalidad, es decir, a través de los tratados. Tratados que pueden crear una organización internacional, tratados que pueden originar relaciones jurídicas entre varios estados, tratados que pueden generar relaciones jurídicas entre dos estados,
tratados que pueden generar efectos jurídicos para uno de los estados. Entonces, en esa medida de conformación del derecho internacional, pues no hay un órgano que emita las leyes del derecho internacional, ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas, porque no tiene ese poder facultativo de, evidentemente, ordenarle qué hacer a los estados. En el ámbito del derecho judicial, de la estructura de lo judicial, tenemos un intento pequeñito, que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en ese esquema de composición, la Corte Internacional de Justicia puede decidir, pero por supuesto siempre y cuando los estados hayan decidido vincularse al estatuto de la Corte, sean parte de la Corte, y por supuesto, además que acepten la competencia en el momento de la litis. Esa litis es todavía como las peleas de boxeo, en donde ponen en todos los documentos, dice por ejemplo Colombia versus Nicaragua. El versus significa contienda. Hoy en día, por ejemplo, nosotros no lo manejamos por principio de garantía constitucional. En algún momento desapareció el versus porque significaba, por supuesto, un poco más, no sé, como más agresivo. Bien. El derecho internacional, segunda característica, es eminentemente jurídico. ¿Qué significa que sea eminentemente jurídico? Lo contrario a que no sea jurídico sería que fuera moral, pero en este caso es eminentemente jurídico porque nace el derecho positivo. Nace de la estructura normativa de las normas convencionales que van escritas. O sea, las normas convencionales son las que le dan origen o son las originadas en los tratados internacionales. Dime, Chuchito. Chucho, señor. Jesús David Julio, Profe, qué entonces. pena, no sé si soy el único que no la está escuchando bien. Bueno, No sabría decirte. Ustedes me están escuchando bien porque puede ser el internet. se le va el sonido. Sí, profe, sí, lo Profe, estamos Yo la escuchando escucho bien. bien. Tal vez es solo él. Ya es Entonces Chucho, es Chuchito. el problema es de Chuchín. Sí. Profe, yo Nada que también hacer. lo escucho como entrecortado. Entonces hay alguien más que tiene problemas, Carola Andrea. Bueno, vamos a ver. Pues, creo que, bueno, si no es mi señal de internet, si no me dicen y me cambio de red, pero creo que estoy aquí en la correcta en este espacio de la casa. Pero bien, pues ahí sí de pronto tocaría acudir luego a la grabación de la clase para que puedan tal vez no perderse de esta parte. Entonces, como les decía, es eminentemente jurídico, significa que no se castiga el tema de la moral, podríamos decirlo, dentro del ámbito del derecho internacional público. Está basado en normas del derecho positivo, es decir, que todos los tratados internacionales deben constar por escrito. Esto es una situación que prevé la Convención de Viena, la guía jurídica de los tratados. Todo tratado, es más, el tratado se define así, y es un acuerdo de voluntades entre los estados que debe constar por escrito, ya sea en un instrumento o en varios instrumentos, y eso lo veremos después. Pero el hecho es que está basado en el derecho escrito, entonces es eminentemente jurídico porque las normas que surgen de allí son jurídicas. Y son jurídicas en la medida en que tienen ese efecto vinculante entre los estados que celebren o que suscriban el tratado. Vuelvo y les repito, hay tratados de nivel multilateral, es decir, entran muchos. Cuando van a crear una organización internacional y todos ratifican, pues aquí significa que está vinculada. Si es un tratado bilateral y los dos lo ratifican, significa que están vinculados. Y los efectos, pues eso sí ya es distinto. Dime, Eric. Profe, eso ya es otra característica, ¿verdad? No, No, estamos en que sea eminentemente jurídico. por Segunda eso, característica es eminentemente eminentemente jurídico. ok, sí, entonces sí estoy. ¿Sí? Vale, Sí, gracias. esa es la segunda característica. Como les decía, para volverlos a incluir en la conversación, este derecho es eminentemente jurídico porque nace de normas de la convencionalidad, es decir, normas jurídicas, normas que están basadas en los tratados internacionales. Y los tratados internacionales constan por escrito, es decir, derecho positivo puro. No pueden haber tratados internacionales verbales, eso no existe. Y también es eminentemente jurídico precisamente por ese efecto de vinculación. Cuando yo me vinculo a un tratado, pues significa que lo voy a cumplir. Y eso también viene de la mano con otro tipo de normativa que se llaman las normas consuetudinarias.
El efecto vinculante o la fuerza jurídica de las normas es el efecto que usted le da cuando lo desea, cuando lo cumple. Me explico. En cuanto a las normas consuetudinarias, pues su origen es la costumbre internacional. Y la costumbre internacional es un acto que se repite en el tiempo, es un acto que se viene repitiendo en el tiempo por los estados. Y se acepta, y esto es el punto aquí importante, y es que cuando se acepta como una práctica generalmente por los estados civilizados, significa que es una práctica jurídica de cumplimiento. Me explico. Siendo la norma consuetudinaria una norma que surge de la costumbre, pues no está escrita. Se llama la lex non scripta, o la ley no escrita, a diferencia del derecho positivo. Sin embargo, las normas que surgen de allí, de ese acto que se repite en el tiempo, son jurídicas en el sentido en que son aceptadas como una práctica legal por los estados. Es decir, supongamos que una norma de la costumbre es, por ejemplo, el tema de la medición de cómo se medía la anchura del mar territorial. Los estados venían generalmente aceptando como práctica el hecho de la anchura del mar de las 200 millas náuticas. Hasta ese momento era una norma consuetudinaria porque no estaba escrita, pero el hecho de cumplirla significa que yo le doy el efecto vinculante a esa lex non scripta, y aceptarla como una práctica de derecho significa que es eminentemente jurídico. Entonces, por allí la moral internacional no tiene nada que ver, tiene otro punto de vista, pero no vamos a ocuparnos de él ahorita, sino eso para que entendamos que la norma consuetudinaria también tiene que ser una práctica generalmente aceptada como derecho por los estados civilizados, es decir, por quienes están aplicándola. ¿Qué pasa entre estas dos normas jurídicas? Tanto la lex non scripta, es decir, la norma consuetudinaria que tiene su origen en la costumbre internacional, como la norma del derecho internacional que surge de la convención, es decir, del acuerdo de voluntades que se pone en un tratado, tienen ese efecto de ser cumplidas por los estados. Generalmente, en el derecho internacional, la mayoría, por no decir que, no, el 100% no, pero la mayoría de las relaciones de derecho han surgido de la norma consuetudinaria. Pero es que la norma consuetudinaria luego adquiere un valor normativo cuando se vuelve una norma convencional. Es decir, yo puedo pasar una norma a la costumbre, ponerla en el papel y la vuelvo una norma convencional. Eso está claro. Entonces, por eso nuestro derecho internacional público es eminentemente jurídico. Esas son las dos normas más importantes del derecho internacional. Ahora cuando volvamos a las fuentes, pues les va a quedar muchísimo más fácil entender. Esas normas, pues, por supuesto, nos van a garantizar un derecho internacional público vinculante. Es decir, con la palabra vinculante significa que tiene efectos como obligatorios, como coercitivos para los estados. ¿Por qué? Porque yo decido vincularme en esa medida. Ahora, hay otras normas del derecho internacional, como por ejemplo las resoluciones y las recomendaciones, pero ellas se definen como actos unilaterales de las organizaciones internacionales. Y hay que ver en la medida en que se vinculan a cada uno de los estados, porque por ejemplo algunos estados no acogen las recomendaciones en forma directa. El Estado colombiano, por ejemplo, no lo hace en forma directa porque no llega al ordenamiento jurídico de un solo totazo, sino que tenemos que reglamentarlo jurídicamente. Entonces, en esa medida ya dejémoslo por allí, los principios generales están ahí incluidos, pero ya vamos a las fuentes. Entonces, por eso es eminentemente jurídico, porque tiene esas normas convencionales que derivan de los tratados, derecho positivo, que hace, por supuesto, que sea vinculante en la medida en que cada uno de los estados se vincule a los tratados internacionales. Y las normas consuetudinarias que tienen origen en la costumbre internacional, vuelvo y les repito, siendo definidas como una práctica generalmente aceptada como una norma como de derecho por los estados civilizados, pues significa por supuesto que en esa medida es eminentemente jurídica porque viene a generar un efecto vinculante también entre los estados que cumplen con estas normas consuetudinarias. Bien. Una tercera característica es el tema de la responsabilidad colectiva. La responsabilidad colectiva ya la habíamos abordado en la clase anterior, pero volveremos a retomarla en el sentido de que hay responsabilidad colectiva por parte de los estados, y es una característica muy importante, porque es distinta a la responsabilidad individual. La responsabilidad individual surge de una persona, mientras que la responsabilidad colectiva aquí implica que el Estado es responsable, todo el Estado es responsable.
¿Responsable de qué? Dirán ustedes. Pues de cualquier situación, por supuesto, que tenga que ver con el compromiso del Estado. A ver, les explico. Cuando se comprometen a un tratado internacional, ¿quién se compromete? ¿Laura Daniela Guaraca? No. ¿Julia Alexandra? No. Nosotros simplemente somos el elemento humano de un Estado. Quien se compromete es el Estado colombiano. Y en esa medida responderle a las instituciones internacionales, responderle a los otros estados, le compete al Estado colombiano. ¿En cabeza de quién? Del presidente de la República, que es quien hace unas veces de jefe de Estado, es decir, que se encarga de las relaciones internacionales. Entonces, en esa medida, todos los estados son responsables colectivamente. Y en ese orden de ideas es una característica esencial del derecho internacional público. Y es que debe o tiene como característica la responsabilidad colectiva a la que le compete hacer a todos los estados. Porque a diferencia de la responsabilidad individual, en la responsabilidad individual yo voy solito y por allí respondo. Es más, en la responsabilidad colectiva, y hay una distinción en la doctrina entre lo que es colectivo, es decir, el Estado, y lo que es el individuo. Para el individuo ser responsable, hay algunos actos que genera el hecho de ser nacional contra el Estado. Entonces, por ejemplo, en 1946 y de ahí en adelante hasta 1994, se crearon varios tribunales que fueron a juzgar a aquellos que han cometido delitos contra el Estado. Entonces, por ejemplo, se creó el Tribunal de Nuremberg, que el Tribunal de Nuremberg era un tribunal que iba a juzgar a los alemanes que habían cometido delitos siendo alemanes contra el Estado alemán o contra los otros estados. Entonces, otros estados contra un solo alemán. Entonces, eso es responsabilidad individual, pero por supuesto contra el Estado. En algún momento, luego de la Guerra Fría, se creó el Tribunal de Yugoslavia, y el Tribunal de Yugoslavia pues tenía la misma función, y era responsabilizar individualmente a un nacional de cada estado, de un estado en este caso, para que respondiera por los delitos que cometía contra un estado o contra la población de otro estado. Eso es tal vez así más fácil entenderlo. Entonces, la responsabilidad colectiva es la que le compete al Estado. ¿Y cuando yo soy responsable colectivamente? Cuando hacemos el CHAI internacional, que es una palabra que a algunos les causa gracia, pero yo lo he definido así. Entonces, como les explicaba en la clase anterior, Corea del Norte fue afectada con la decisión de la ONU, pero no en forma directa, sino en forma indirecta, a través de una resolución, luego de haber estado en una acción preventiva, en donde no hicieron caso. Entonces, la acción coercitiva es liberar una resolución. Y esa resolución, ¿a quién le compete cumplirla? A los demás estados. ¿Cómo? Vuelvo y les repito, haciendo parte de ser amantes de la paz de la ONU. Entonces le dicen, cualquier estado, ninguno de los estados deberá enviarle gasolina, se cierran los vuelos nacionales, no se podrán recibir pasajeros que provengan de allá, y eso pues obviamente si usted no le da capacidad de sobrevuelo y que aterrice su gente en otro territorio, pues imagine cómo salen de allá. No se podrá manejar importaciones y exportaciones de combustibles, querosene, cualquiera que sea combustible fósil, no fósil, en fin. ¿Y eso a quién le compete? Pues a los que le mandaban, los que traían y los que mandaban combustible. Entonces, en esa medida, todos son responsables colectivamente. En la Carta de las Naciones Unidas dice específicamente, los estados se abstendrán de prestar ayuda a un estado que se encuentre en acción coercitiva. Eso implica, por supuesto, que usted ya no le pueda prestar su ayuda. Pues yo tengo que mantenerme con los postulados de la Carta, ¿no? Eso por razones de conveniencia, hasta donde decida el Estado cumplir, porque de lo contrario, pues simplemente se hace el de la vista gorda, no le cumple la ONU, y luego la ONU pues viene a través de sus actos unilaterales con el Consejo de Seguridad. Pero pues bueno, eso en cierta medida. Ahora bien, esa característica pues por supuesto va a permitir que se sostenga el derecho internacional. Es decir, que siendo responsables colectivamente todos, pues todos como que nos pongamos la mano en el considere y vayamos a enfrentar esta realidad jurídica de otros estados. Cuarta característica. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Estoy tratando de ser lo más claro posible. Seguro hoy desayuné bien. La seguridad colectiva es la cuarta característica. Hoy vamos hasta la 1:30. Cuarta característica, la seguridad colectiva. Como lo veíamos y ya lo hemos venido hablando, eso es lo importante de hablar, ¿sí ven? Que vamos tocando varios temas y ya cuando uno le vuelven a hablar de eso, uno dice, ay, sí, ya me acordé.
La seguridad colectiva tiene que ver con un sistema de blindaje internacional y regional. ¿Qué corresponde hacer a la seguridad colectiva? Todos somos responsables de todo. Hay sistemas de seguridad colectiva internacionales, como el de la ONU, y hay sistemas de seguridad colectiva. Recuerden que de seguridad colectiva se habla en los propósitos de la ONU. Y hay sistemas de seguridad colectiva regionales. El sistema de seguridad colectiva tiene que ver con ese empoderamiento de todos los estados. ¿Para qué? Para fomentar la cooperación, para fomentar los lazos de amistad, para precisamente garantizar un vínculo que avasalle las fronteras. Y eso implica, por supuesto, también sistemas regionales que tienen la misma función. ¿Cuál? Perdón, el tema de la amistad, de la cooperación, lazos de hermandad. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de seguridad nacional, de seguridad colectiva, regional, en el que hacemos parte de un tratado de 1947 que se llama el Tratado de Río de Janeiro, que también se denomina el TIAR, cuando ustedes lo vayan a buscar, TIAR. Ese tratado lo que busca es precisamente evitar que los estados que están allí sean objeto de invasiones territoriales por parte de otros estados, que en caso de que exista una emergencia social y económica o una calamidad pública en cualquiera de los estados, estos estados van a llegar de una vez a ayudarlo. Pero lo más importante es que en caso de que supongamos, yo siempre les pongo este ejemplo, los españoles quisieran reconquistarnos, porque la reconquista existe, no se nos olvide que uno nos odia para siempre, y si se le sana el corazón, pues usted por ahí vuelve como un bobito. Nosotros podríamos volver a ser objeto de colonización por los españoles, pero tenemos una prebenda muy importante, y es que cualquier acto que se constituya, y eso es lo que dice el TIAR, cualquier acto que se constituya en un acto de agresión para uno de los estados firmantes es un acto de agresión para todos los estados involucrados. Entonces, en la medida que eso pase, eso es como cuando uno toca mano, toca cara, así. Si nosotros llegaran los españoles a invadir nuestro territorio, los demás estados que estén en el TIAR tienen que entrar, por supuesto, a hacer su acto de defensa internacional. Y es que no podemos a nivel regional, pues precisamente, permitir que vuelvan a haber conquistas territoriales por parte de otros territorios. Entonces, eso dice, básicamente dice el TIAR. En caso de que exista un acto de agresión contra uno de los estados, se constituye en un acto de agresión de los estados firmantes, se constituye en un acto de agresión para el sistema regional, es decir, para todos los que hayan firmado ahí. Ahí está todo América del Sur, en ese TIAR. Así tiene uno también Estados Unidos con Europa, Norteamérica, Europa, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos con Europa. Y es el de la OTAN, o el Tratado del Transatlántico Norte. ¿Qué significa ese tratado? Que entre esos dos bomberos no se van a pisar las mangueras. Y es que hay lazos de seguridad colectiva entre América del Norte y Europa. Y esos sistemas regionales de seguridad colectiva, pues por supuesto, van a blindar el territorio. Entonces, esto es como la canción de Roberto. Hoy les he enseñado básicamente en mi clase de Derecho Internacional, el Chai Internacional y la canción de Roberto Carlos. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Así funciona el derecho internacional. El que más amigos tenga, pues por supuesto va a tener muchísimas más prebendas. Y en este caso la seguridad colectiva es muy importante en esa medida porque va a robustecer los sistemas regionales, porque va a robustecer el sistema de impacto entre los estados. Y es que, por supuesto, de esto no nos podemos olvidar si el estado decide no cumplir. ¿Qué pasaría eventualmente? Ya te doy la palabra, Laura. Si, por ejemplo, estando en este sistema de ajustes, llegarán los españoles, Colombia, por supuesto, piden que activen el TIAR y, por ejemplo, Venezuela no nos defiende. ¿Qué pasaría con Venezuela? Desde el punto de vista de la obligatoriedad del Estado, nada, porque yo no lo puedo obligar a que cumpla. Yo como Estado no lo puedo obligar. Vuelvo y les repito, no puedo mandar ni a la ONU, no puedo mandar a mis otras tropas a que vayan y hagan entender al presidente de allá. No. Lo que va a pasar es que, por supuesto, perdemos un aliado y lo que vamos a hacer después es ir a quejarnos a las competencias internacionales, a las instancias internacionales, Consejo de Seguridad, Asamblea General de la ONU, pero ningún Estado es obligado a hacer lo que realmente
no quiere hacer. Esto es conveniencia, esto es como cuando uno se quería pasar por conveniencia y no, y no, y no. Hoy en día ya no, hoy en día uno se casa por amor, o bueno, hoy en día ya no se manejan las relaciones como antes. En este caso, ningún Estado está obligado por ejercicio de su soberanía, porque es que por encima de la soberanía está definida como el poder sobre el cual no existe ningún otro poder. Entonces, por encima de la soberanía del Estado no hay nada. Dime, Laura. Profe, dos cosas. Es que su merced cuando dijo cómo tener el concepto de seguridad colectiva, dijo, tiene que ver con un sistema de, y creo que se me entrecortó ahí, si no, pues... De blindaje internacional. De blindaje internacional a nivel internacional y a nivel regional. A nivel regional ya les puse el ejemplo del TIAR a nivel Suramérica y de la OTAN a través de América del Norte y Europa. Es un Listo, sistema de profe, blindaje, gracias. pero ese blindaje internacional desde el punto de vista de los enfrentamientos, pero también es un sistema de cooperación. La seguridad internacional significa que en caso también de que exista, por ejemplo, lo que siempre les he dicho, el tema humanitario es muy importante. Entonces, una emergencia natural que hace que el pueblo desaparezca, por ejemplo, lo que pasó en Haití, Puerto Príncipe. En ese momento se activaron las ayudas a través del sistema de seguridad colectiva y es que los estados de una vez, inmediatamente un estado resulta afectado por un desastre natural, los otros inmediatamente activan el sistema de cooperación internacional y ese activar ese sistema de cooperación internacional significa mandarle a los bomberos, mandarle a la defensa civil, mandar colchonetas, mandar ayudas, mandar lo que tengan a bien, por supuesto, y que pueda soslayar un poco la situación del Estado que hace parte de este sistema de seguridad colectiva. Eso le corresponde a todos. Entonces, en la medida en que todos ayudemos a lo mismo, eso es responsabilidad colectiva. Entonces, es un sistema de blindaje internacional desde el punto de vista de la agresión, ¿no? Porque busca blindarlos. Pero también es un sistema de cooperación, de alianza y de hermandad entre los estados, porque va a permitir que en caso de que uno resulte afectado, pues los otros precisamente vienen a prestarle ese apoyo naturalmente a los demás estados. Eso están los propósitos de las Naciones Unidas, esa seguridad colectiva que es muy importante, por supuesto, para el escenario del derecho internacional, porque va a permitir en cierta medida un acompañamiento permanente entre los estados. Esa seguridad, bueno, miren ustedes, eso aquí, alguien me regaló esta guía, que no sé, se llama Derecho Internacional Público en algún momento, y ahora que la vengo a ver, es la primera vez que la abro. Pero como seguridad colectiva dice, debido a las amenazas surgidas por las guerras mundiales, fueron creados organismos que tienen entre sus funciones el mantenimiento de la seguridad, como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Eso realmente no es tan cierto, y estas de Legis. Pero bueno, ahí sirve para algunas cositas, para los preparatorios, de pronto. Si es que no voy yo a preguntar, quién sabe si de aquí a allá, uno no sabe si esté o no esté. Bien, esas son las características básicas del derecho internacional. Hay otra que se llama la moral internacional, pero la moral internacional no la vamos a analizar en contexto como característica porque está básicamente dentro de lo que podríamos indicar que no se castiga la moral internacional, sino que se castiga el orden internacional jurídico. Entonces, pues es una vaina que no, realmente no tiene mayor relevancia. Bien, eso en cuanto a las características. Ahí cerramos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ahí abordamos varios temas. La responsabilidad colectiva y la seguridad colectiva son de casi todo esto de la órbita de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, están en la Carta de las Naciones Unidas. Bien. Vamos a empezar a hablar un poquito de las fuentes. Otro tema. Ya vamos avanzando. Y podríamos decir, yo no me acuerdo como nosotros al fin hablamos de el acuerdo pedagógico, cuando hablamos del primer 20 o el primer 25, no recuerdo, entra sujetos, entra el primer componente, ¿cierto? Que el primer componente sería todo esto para luego pasar a la incorporación. No sé si alguien me puede decir. Profe, el primer 20 es
hasta fuentes, origen de los tratados, que es el 20%. Ok, bueno, este tema es bastante amplio, entonces vamos solamente a hacer como la introducción. Para la próxima clase ustedes pueden consultar, allí tienen un cuadro sinóptico que yo les subí sobre las fuentes. También hay un cuadro sinóptico sobre la historia. Allí está la Congreso de Viena, Westfalia, aportes, no sé si ya lo tuvieron la oportunidad de revisarlo, y si no, allí está toda esa información que es complementaria para precisamente la presentación del parcial. Bien, entonces hasta ahora todavía estamos en el primer componente, aquí sí nos vamos a demorar mucho, porque pues aquí, hasta aquí vamos a hablar de la normatividad y cómo es que ingresan esas normas convencionales en el ordenamiento jurídico nacional. ¿Cuál es el segundo componente, Eric? Profe, el segundo ya es sujetos. Correcto, entonces este tema sí es bastante amplio. Bien, Nosotros quedamos, creo que evaluación por tema. Después de sujetos ya es responsabilidad colectiva y ya está ahí. sí. Hasta acá la verdad, tema como el derecho internacional, lo que hicimos fue un repaso por la historia, hablamos ya de las características, pero el tema grueso son las fuentes del derecho internacional público. Pero por supuesto todo esto será objeto de evaluación, evolución histórica, fuentes del derecho internacional. Bien, o sea que el parcial podrá ser, yo creo que, viéndolos bien, más o menos en 3 clases más. O sea, la del viernes, la del lunes, y ahí vemos a ver si podemos parar y evaluar, y luego seguimos con la Convención de Viena si les va apareciendo mucho tema, pero realmente voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, porque la Convención es bien complicada de entender. Si ustedes toman la Convención y la analizan, es bastante dispendiosa porque está basada, es de 1969 y es un poco difícil de entender, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de las fuentes hasta la 1:30 porque tengo que pedirles excusas, tengo que retirarme a la 1:30 por temas de responsabilidad de madre. Entonces, pues hasta la 1:30 vamos y les queda el tiempo para irse a almorzar. Tengo que ir a llevar a mi hijo al colegio que está en periodo de alternancia. Bien, las fuentes allí están definidas, ahí sí, método escuelero, procedimiento o métodos mediante los cuales nace, se modifica y se extingue el derecho internacional. Eso es básico, fundamental y preponderante para la clase. Son los mecanismos o procedimientos. ¿No estoy compartiendo pantalla? No, profe, eso le iba a decir, no estaba compartiendo pantalla. Me imagino. Pero es que yo no sé por qué, y es solamente con este grupo, que a veces no me permite. Estaba compartida cuando empezamos y la quité para algo y ahora no me aparece para compartírselas. Ay, qué bola, es que esto aparece hasta abajo. Ay, Julia Alexandra. Aparecen esos nuevos archivos hacia abajo y yo siempre veía ahí y yo decía, pero ¿por qué no me deja compartir? Bueno, qué boleta. A ver, listo, ya aparece ahí entonces la pantalla. Las fuentes. Son los mecanismos o los procedimientos a través de los cuales nace, se modifica y se extingue el derecho internacional público. ¿Qué quiere decir eso? En términos castizos, que a mí me gusta más conversar. En términos castizos, las fuentes, mecanismos o procedimientos, pues, básico, que permiten que nazca, que se modifique y que se extinga el derecho internacional. Que nazca significa que se origine. Entonces, ¿cómo se origina el derecho internacional? Ya lo sabemos, vamos adelantadísimos. ¿Cómo se origina el derecho internacional? A través de las normas de la convencionalidad, a través de las normas consuetudinarias. Y pues eso, en esa medida será cómo se construya, ¿no?, el derecho internacional público. Pero aquí también tenemos que aumentarle, además de las normas convencionales y las normas consuetudinarias, lo que se denominan los principios generales del derecho internacional, los principios generales del derecho, no, mentiras, internacional, principios generales del derecho, tachen el internacional porque los confundo, principios generales del derecho, principios generales como la moral como el principio de la equidad, como el principio de legalidad, entre otros, el del enriquecimiento sin causa, bueno, esos principios generales del derecho. Otra forma en cómo nacen, pues tiene que ver precisamente con la jurisprudencia y con la doctrina. Esas son las fuentes de cómo se origina. Y ya ahorita vamos a verlo cuando estemos en las formas de las fuentes. Pero para que lo entendamos, entonces, para poder descomponer este tema, esta definición, entonces, mecanismos o procedimientos, pues serían esos a través de los cuales nace. ¿Cómo se origina? A partir de estas normas o estas fuentes del derecho internacional.
Ahora, ¿cómo se modifica? De la misma manera. Cuando yo tengo, ustedes ya entienden, en teoría del Estado, lo debieron ver, y es que para que una ley se modifique o modifique sus efectos sustantivos, debe ser objeto de otra ley, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito modificar, yo le doy alcance con otra ley, ¿sí? Recuerden ustedes que, por ejemplo, dice, modifíquese el artículo primero de la ley, no sé, 189 del 2018. Entonces usted va y dice, ah, bueno, este artículo quedó así. Lo que implica, por supuesto, que no hay derogatoria completa, sino que es una derogatoria parcial, porque es artículo por artículo. Entonces, aquí en el sistema colombiano es una cosa loca cuando uno tiene que ir a ver si la norma está vigente o no. Entonces, hay que buscar relatoría, vigencia de la norma para ver si está vigente o no. Pero eso, por supuesto, entonces va a implicar que la forma de modificar las relaciones entre los estados es la misma en cómo se crean, a través de tratados internacionales, eventualmente, por supuesto. Y a través de estos instrumentos, entonces a través de la norma convencional, a través de la norma constitucional, a través de los principios, a través de la jurisprudencia y la doctrina, pero esos son sistemas de definición, es decir, las fuentes son esos orígenes, las formas en cómo se modifican y ya vamos a ver cuál es el alcance. Y la forma como se extingue es precisamente igual. Si yo tengo un contrato, si yo tengo una ley, se termina por disposición de las partes. En este caso las leyes se acaban porque el Congreso dice no va más, porque es inexequible o porque no fue ley o porque ya hay que derogarla toda para sacar otra, que es lo que viene, por ejemplo, pasando, lo que pasó con el Código General del Proceso, o lo que pasó con, o lo que va a pasar ahora, o lo que pasó con el Código de Procedimiento, el Código Administrativo anterior, que lo modificaron y sacaron otro. Ahí sí es una derogatoria completa. Entonces, excluye y vota otro, pero ahí no hay modificación. Ahora, desde el punto de vista del contrato internacional, la forma en cómo nace es el tratado. Cómo se modifica, el mismo tratado. Y cómo se extingue, el mismo tratado. Entonces, ¿cómo se terminan las relaciones de derecho entre los estados? ¿Cómo terminan estas relaciones de derecho internacional público entre los estados y las organizaciones internacionales? ¿Cómo es que termina una relación de derecho entre el Estado y un individuo? Que sería precisamente pues, perder esa nacionalidad, que sería como el sistema de arraigo que tengo con el Estado, de vínculo con el Estado. Pero pues eso en esa medida. Entonces, el entender que estas fuentes son lo que le dan lugar, surgimiento, génesis puro de las fuentes, es cómo se aplica el derecho, cómo surge, cómo nace, cómo se modifica, cómo pueden cambiar esas relaciones de derecho entre los estados y los sujetos de derecho internacional público. Porque bueno, ahora son los sujetos, no solamente los estados, tenemos que involucrar organizaciones e individuos. Y también cómo se acaban esas relaciones de derecho que surgieron inicialmente entre las partes. Estas fuentes están definidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Las fuentes del derecho internacional público están no tanto definidas, están estipuladas, porque allí no están definidas, están estipuladas en forma ordenada, de la más importante a la menos importante, es decir, de las auxiliares, de las principales a las auxiliares, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Les repito, artículo 38, Corte Internacional de Justicia. No sé por qué no lo puse acá, pero en alguna parte debe estar. Ustedes lo pueden ubicar. Ah, ya estamos acá adelante. Bien. Nosotros ya hemos avanzado en esta clase. Al principio hablamos de las normas convencionales y vamos a dejar acá. Y nos vamos a volver ahorita un momentito. Este es el artículo 38. Y el artículo 38 empieza diciendo que la Corte Internacional de Justicia, para resolver los conflictos o las controversias, por favor, ¿quién lo puede buscar? Pero básicamente, que surjan entre ellas, se resolverán aplicando en su orden las siguientes fuentes. Entonces, esas fuentes, miren ustedes, la primera se denomina las convenciones internacionales o la norma convencional, es básicamente lo mismo. En el segundo está la costumbre internacional y en el tercero los principios generales del derecho, que les acabo de mencionar. Estas tres son las fuentes principales. Aquí quedó principios generales del derecho como en la mitad, pero son las tres fuentes principales. Es decir, que en caso de que la Corte Internacional de Justicia, Eric, señor. Profe, es que yo también tengo ese librito suyo que usted menciona,
Y allí Sí. hablan acerca de convenciones internacionales generales o particulares. Entonces, ¿Dónde? no, Página. 21. Vamos a ver este librito. Esto es cuando esto también es tan resumido. Ujú, sí, ahí Bueno, nos ¿dónde explica, por dice? ejemplo, esa parte. Ahí dice Ah, clasificación de ya. los fuentes del derecho Que sean internacional. generales o particulares, ya. Pues el hecho de que sean generales significa, por supuesto, que, ¿cómo podríamos explicarlo? Generales o particulares generales tendría que involucrar a todos los estados, es decir, Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el único tratado que reúne la mayoría de los estados. 193 estados firmantes, varios estados observadores. Y particulares, pues las convenciones que sean particulares significa, por supuesto, las que surjan en un acuerdo bilateral o multilateral. Esa sería la forma, no sé, de explicarlo, porque convenciones internacionales, las convenciones son los tratados internacionales. Y tratados internacionales generales, pues tendríamos que entender que está involucrada toda la comunidad internacional. Y tratados generales, tratados del orden particular, pues ya trae consecuencias de tipo bilateral o multilateral. Sería la forma como de explicar eso, porque no encuentro otra que merezca otro tipo de interpretación. Sí, vale, profe, gracias. Ok. Es que así está en el estatuto, que sean, ya sean generales o particulares, así lo dice el estatuto. Pero que ese estatuto es viejísimo, por eso es que no es tan fácil de entender el derecho internacional. Tampoco es tan difícil, para no darle vuelta al asunto. Ese sería el primero, por supuesto, las convenciones internacionales, pero debemos entender que convención es acuerdo. Entonces, lo que se traduce en convención es acuerdo internacional. Y los acuerdos internacionales se recogen en tratados internacionales, pues dan origen a la norma de la convencionalidad. Eso, por supuesto, estamos haciendo un paso, y aquí me perdonan que de pronto los lleve de esta manera, pero es que estamos haciendo un paso de la Convención Internacional, es decir, del Estatuto de la Corte, perdón, que denomina Convención Internacional y nos pegamos a la modernidad de lo que es una norma convencional, porque las normas convencionales son las que originan el derecho internacional, es una fuente del derecho internacional. Este es el artículo 38, están establecidos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Imagínense, es un estatuto ya un poco viejito, del 45, 46, y define en esa forma el sistema de cómo aplicar las fuentes para resolver un conflicto. ¿Pero quién? La Corte Internacional de Justicia, por eso es que está en el estatuto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte cuando le llegue un litigio? Pues lo primero que tiene que hacer es acudir a la Convención Internacional. ¿Y cuál es la Convención Internacional? El tratado. Y decir, bueno, vamos a ver si aquí está la solución. Porque lo primero que uno tiene que hacer es el medio probatorio idóneo. ¿Sí o no? Es como cuando uno va a probar una unión marital de hecho. ¿Qué tiene que hacer? Pues lleve la prueba idónea. ¿Cuál es? Los testigos, los bienes que consiguieron. O si voy a demandar una sociedad conyugal, una sucesión, y si yo voy a mostrar que soy la esposa, pues tengo que aportar el registro civil de matrimonio, no la partida eclesiástica ni las fotos. Las fotos pueden dar un indicio de que se casaron, ¿cierto? Pero yo puedo poner un disfraz, no, no hay disfraces de novias, pero esa no sería el medio idóneo, entonces para probar, sino que sería simplemente un indicio para probar, porque puede ser y puede conducir a la prueba, sí. Ahora, entonces, la Corte Internacional lo primero que hace es acudir a este medio de prueba. Lo segundo, pues si no encuentra la solución allí, va a la norma de la convencionalidad, o si no está originada en la norma internacional de la convencionalidad, porque puede ser que la relación jurídica entre los estados haya estado basada en la costumbre. Entonces van y miran a ver, ah, bueno, listo, entonces en la costumbre encuentra la solución, pues listo, no tiene que aplicar los principios generales del derecho, pero no lo encuentra en los principios en la costumbre, entonces acude a las reglas del principio general del derecho, que cuáles son, pues tendría que ver legalidad, tal vez equidad, tal vez buena fe, pues eso le entra como ayudar a resolver. Y por eso dentro de las fuentes auxiliares están la jurisprudencia y la doctrina y la decisión ex aequo et bono, así como ustedes la ven allí. Las fuentes auxiliares significa que en cierta medida van a coadyuvar a las principales, porque no podrían por sí mismas resolver una litis. Eso está claro en la jurisprudencia, perdón, en la doctrina. Y es que, y lo ha dicho la Corte, no podrían resolver en forma directa un conflicto. La jurisprudencia sirve como precedente,
pero ir a resolverlo, no. Tiene que acudir a las otras vías de fuentes, a las otras métodos de solución. Pero le va a servir como un criterio auxiliar, igual que la doctrina. La doctrina, en el caso del derecho internacional, corresponde a los académicos de mayor reconocimiento, los más prohibidos y los más sabios en el asunto. Los de mayor reconocimiento internacional serán esas opiniones académicas que puedan entrar a resolver de la mano de la norma consuetudinaria, de la mano de los principios, de la mano de la norma convencional, le puedan ofrecer algún tipo de solución. Por supuesto no va a solucionar, pero vuelvo y les digo, puede ser un criterio auxiliar de aplicación para poder resolver. Y la ex aequo et bono, que es la última de las fuentes, es una fuente auxiliar y significa resolver en equidad. Pero esa resolución de equidad hoy en día no es de mucho uso frecuente por los estados porque somete a la equidad un futuro enfrentamiento que no se sabe cómo va a surgir ni en qué medida podría solucionarse. Ya en la próxima clase retomamos una a una. Ya hemos ido avanzando cuando abrimos la característica de que sea eminentemente jurídico el derecho internacional, y en ese avance pues ya hemos ido tocando estas fuentes del derecho. Y es que en sí esta es la forma en cómo la Corte aplica las disposiciones internacionales. Pero no significa, por supuesto, o no dista de que esta sea la forma en cómo se componen las normas del derecho internacional. Las normas del derecho internacional están basadas en las normas convencionales, en las normas consuetudinarias, en las resoluciones y en las recomendaciones, porque son lo que le dan origen, y como le dan origen, pues también lo resuelven. Entonces, en esa medida que básicamente que se originan esas normas jurídico-positivas, pues será ese también el efecto de alcance y el efecto de vinculación, por supuesto, que tengan para los sujetos del derecho internacional, tanto para los estados como para las organizaciones internacionales, porque obviamente dan lugar, cabida a lo que es el espacio de movimiento del derecho internacional público, porque es que este no es un derecho que exista puro en el ordenamiento, sino que como está nutrido desde el punto de vista de la voluntad de los estados, pues es muy complejo llegar a descansarlo en instituciones jurídicas únicas, descansarlo en un órgano legislativo porque no tenemos, o no tiene el derecho internacional porque no puede hacerlo, o que haya un órgano judicial que obligue a todos los estados a través de sus fallos judiciales, sino que, por supuesto, es más un derecho que viene volando en el aspecto pues, del derecho internacional que todavía no está muy claro en dónde anda, no hay jurisdicción, no tiene territorio, no tiene competencia, salvo la que le den los mismos estados a través de las normas convencionales y de las normas consuetudinarias. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, felicito a Eric y a Laurita, hoy estuvieron muy juiciosos, o no sé qué pasó hoy, pero mejor dicho, a ponerles una carita feliz. Se las voy a enviar al WhatsApp a Eric para que se la retorne a Laura el día de hoy. Nos vemos el jueves a las 12 en punto. Que tengan un bonito día y que almuercen rico. Chao. Vale, profe, Gracias, profesora. Buen día. Voy a descargar el listado. Quédense quieticos para la foto. Un momentito. Listo. Y ahora sí. Que tengan buen día. Chao, chao. Hasta luego, gracias.